escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy pues me animé a leer este libro. Este libro pues es muy recomendado por muchos expertos del tema, el cual indican pues que te da un detallado contenido de cómo fue la historia del Perú. En sus inicios, obviamente, ¿no? Se llama La historia de Tahuantinsuyo por María Rosworowski de Viescanseco. Bueno, vamos a comenzar con el libro. Seguramente el día de hoy pues haremos unos cuantos capítulos. Aproximo yo que estaremos de 2 a 2 horas y media. Bueno, creo que no. Para este libro el día de hoy vamos a dedicarle una hora y media, porque tengo también otro libro que estoy leyendo, que es El poder de los hábitos. Es un libro bastante recomendado. Si algunos no lo saben, pues recién estoy incursionando en el tema de la lectura. Estoy tratando de generarme un hábito de lectura que puedo pues mantener por mucho tiempo. Bueno, comencemos. Introducción. En la investigación de la historia inca se nos plantean dos serias dificultades. Una relacionada con el modo andino de recordar y transmitir los sucesos, y la otra con el criterio de los españoles para interpretar y registrar la información que luego nos dejaron a través de las crónicas. La suma de ambas se refleja en toda la información escrita que nos llega a partir del siglo XVI. La importancia que este problema tiene para el trabajo etnohistórico nos obliga a insistir y examinar nuevamente las formas en que él se ha manifestado, a pesar de habernos ocupado del tema en anteriores estudios. El estudio de las fuentes escritas es difícil debido a las contradicciones y confusiones que se hallan en ellas. Es así que juzgar la cronología tradicional de los gobernantes cusqueños ha sido una tarea ardua por la inseguridad de las noticias, porque los mismos hechos y episodios se adjudican a uno u otro soberano. Es necesario realizar un análisis crítico de tales sucesos. A ver, un momentito, por favor. Quiero bajarle el volumen a esto. ¿Aló?
ver, un ratito. Acá tengo un problema, lo que pasa es que no quiero escucharme. Mm. Aló, aló, ¿ahí se escucha? Aló, aló, ¿ahí se escucha? A ver qué pasa si le bajo el volumen. Aló, aló, ¿ahí se escucha? Aló. A ver qué pasa si le bajo el volumen. Aló, aló, ¿ahí se escucha? Aló. Aló. A ver qué pasa si le bajo el volumen. Aló, aló, ¿ahí se escucha? Aló. Aló. A ver qué pasa si le bajo el volumen. Aló, aló, ¿ahí se escucha? Aló. Aló. A ver qué pasa si le bajo el volumen. Aló, aló, ¿ahí se escucha? Aló. Aló. A ver qué pasa si le bajo el volumen. Aló, aló. Aló. Aló, aló. Ya queda. Ya, ahora sí. Ahora sí, sino que estaba escuchando mi voz. Bueno. mm, Clip. Calidad. Calidad 720. No sé por qué no le puedo poner 1054. Ya. Modo lentes. Quiero ver si es que edita. Ya. A ver, no sé si. Ya. 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 Lista de pedir recompensa. Información del stream. Acciones del canal. Ya, ahora sí. Ahora sí vamos a iniciar. Historia de Tahuantinsuyo. María Rosworowski de Díez Canseco. Introducción. En la investigación de la historia inca se nos plantean dos serias dificultades. Una relacionada con el modo andino de recordar y transmitir los sucesos y la otra con el criterio de los españoles para interpretar y registrar la información que luego nos dejaron a través de las crónicas. La suma de ambas se refleja en toda la información escrita que nos llega a partir del siglo XVI. La importancia que este problema tiene para el trabajo etnohistórico
nos obliga a insistir y examinar nuevamente las formas en que él se ha manifestado, a pesar de habernos ocupado del tema en anteriores estudios. El estudio de las fuentes escritas es difícil debido a las contradicciones y confusiones que se hallan en ellas. Es así que juzgar la cronología tradicional de los gobernantes cusqueños ha sido una tarea ardua para la inseguridad de las noticias, porque los mismos hechos y episodios se adjudican a uno u otro soberano. Es necesario realizar un análisis crítico de tales sucesos. Varios interrogantes surgen alrededor de ese problema. ¿No hubo acaso un sistema para conservar los recuerdos o medios para transmitir los conocimientos de una generación a otra? Sabemos que las culturas prehispánicas del Perú fueron agráfagas. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para recordar y evocar los hechos, lo que hicieron de varias formas. Existe consenso entre los cronistas cuando señalan que los indígenas poseían cantares especiales en los que cada ayllu o panaca narraban los sucesos de su pasado durante ciertos ceremonias y ante el soberano. Los del bando de arriba primero y luego los de abajo, y estaban a cargo de 2 personas especialmente escogidas para alabar las hazañas y proezas de sus antepasados. Se retenía así una memoria colectiva. Otra manera de recordar a sus gobernantes o curacas y eventos acaecidos era mediante pinturas o tablas en las que se representaban pasajes de su historia y que, según los cronistas, eran conservadas en un lugar llamado Poquencancha. Es un dato conocido que el virrey Toledo envió a Felipe II 4 paños que ilustraban la vida de los incas, y en una cuarta que le dirigió desde el Cusco con fecha de 1 de marzo de 1571, le decía que dichos tapices fueron confeccionados por los oficiales de la tierra, y añadía que aunque los indios pintores no tenían la curiosidad de los de allá, no por eso dejaban los mantos de ser dignos de ser colgados en uno de los palacios reales. Una tercera forma que tuvieron los incas para registrar los sucesos fue los quipu, o pequeños cordeles de diversos colores y nudos, usados para su contabilidad y también para recordar episodios históricos. Existieron pues varios métodos para conservar en las memorias los acontecimientos, pinturas, cantares y una fuente mnemotécnica. La falta de escritura no fue un obstáculo insalvable en el pueblo inca para guardar y rememorar su pasado. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos entonces ¿por qué tantas contradicciones en el relato incaico si poseyeron medios empíricos para recordar los hechos? ¿A qué se debe la inconsistencia del registro andino del pasado? Si bien existió una aparente confusión en la tradición indígena sobre su pasado, esta no se debió a un desconocimiento de los hechos. Las respuestas deben buscarse en la interpretación de las estructuras sociopolíticas andinas por parte de los españoles del siglo XVI,
Su mentalidad impedía imaginar una sociedad con esquemas de organización y registros radicalmente distintos. Por ese motivo, vamos a examinar sucintamente el registro andino y luego el criterio español usado para interpretarlo. El registro andino. Es obvio que los indígenas no compartían las mismas preocupaciones europeas. Los hechos que deseaban recordar no correspondían necesariamente a las exigencias de otras latitudes. Podemos asegurar que en el ámbito andino no existió un sentido histórico de los acontecimientos, tal como los entendemos tradicionalmente. La supuesta veracidad y cronología exacta de los sucesos no era requerida ni considerada necesaria. La costumbre cusqueña de omitir intencionalmente todo episodio que molestara al nuevo señor confirma lo expuesto. En muchos casos se llegaba al extremo de ignorar a ciertos incas que habían reinado para no disgustar al inca de turno. El olvido se apoderaba de los acontecimientos y de las personas. Solo los miembros de los ayllus o de las panacas afectadas por dicha orden guardaban ocultas sus tradiciones. Este modo de trastocar los acontecimientos y recuerdos, sumado a la falta de escritura, explica las narraciones contradictorias de las crónicas y la tergiversación de los hechos motivada por la incomprensión española. A pesar de la aparente confusión, esta historia incaica no debe ser calificada como puramente mítica, tal como lo afirman muchos investigadores. Los documentos, relaciones y numerosos testimonios en donde los indígenas afirmaban haber conocido y visto a los últimos incas son una prueba irrefutable de la existencia del Tahuantinsuyo. Los seres humanos sin apoyo de la escritura podemos recordar 2 y hasta 3 generaciones atrás. El criterio español. Los europeos que llegaron a estas costas en el siglo XVI tenían la preocupación de conquistar nuevas tierras y muy pocos tenían la preparación suficiente para comprender el reto que significaba el mundo andino. Para ellos, la preocupación central era encontrar nuevas justificaciones para su invasión. La falta de acuciosidad se explica por su deseo de mostrar que los incas no tenían derecho sobre el territorio que habían ganado por la violencia. La mentalidad de la época y el interés por probar los derechos del rey de España sobre las provincias incluidas en el estado inca hicieron muy difícil la comprensión de la realidad andina. Polo de Ondergardo asegura que en el registro de los incas muy por menudo hallamos memoria de todo, también cada provincia tiene su registro de las victorias o guerras y castigo de su tierra. Si importara algo, pudiéramos bien elegir el tiempo que cada una estaba pacífica debajo de la sujeción del Inca. Pero esto no importa para lo que se pretende, pues tener averiguado el tiempo que aquí empezaron su conquista.
Los cronistas, frente a las incongruencias de la historia inca, trataron de arreglar y de acomodar, según sus criterios, las diversas versiones, distorsionándolas. Además, se encontraban demasiado imbuidos de los principios de primogenitura, bastardía y sucesiones reales de acuerdo con los modelos europeos para entender la costumbre andina del derecho del más hábil a la elección del cargo de inca o de curaca. No podían concebir los europeos el poder de las momias reales que conservaban criados, derechos y tierras, tal como los poseyeron en vida. Igualmente incomprensibles resultaron las divisiones en mitades, las formas de parentesco andino, de reciprocidad y el complejo sistema de obligaciones simétricas y asimétricas. El mundo andino era demasiado original, distinto y diferente para ser comprendido por hombres venidos de ultramar, preocupados en enriquecerse, conseguir honores o evangelizar por fuerza a los naturales. Un abismo debía formarse entre el pensamiento andino y el criterio español, abismo que hasta la fecha continúa separando a los miembros de una misma nación. Aclaraciones previas. En este libro el lector notará la omisión de la palabra imperio con referencia al incaico. Tal omisión no es casual, obedece a dicha voz, trae demasiadas connotaciones del viejo mundo. La originalidad inca se debió en primera instancia a su aislamiento de otros continentes. Sus naturales no gozaron de la ventaja de la difusión y de los préstamos culturales que permitieron el desarrollo de los pueblos de la antigüedad clásica. Sus contactos con Mesoamérica fueron indirectos y esporádicos. El mundo andino prehispánico se vio obligado a buscar su propio desenvolvimiento, a encontrar la solución a sus problemas y a sus necesidades, ahondando en sus raíces más profundas. El hombre de los Andes logró dominar la áspera naturaleza uniendo esfuerzos y concibiendo métodos para superar la inclemencia del suelo. Su espíritu comunitario y organizativo le permitió vencer las desventajas y las circunstancias adversas. Este recogimiento sobre sí mismo fomentó y dio como fruto una fuerza creadora e innovadora que le permitió encontrar la solución a sus angustiosos problemas. Nada era fácil para los habitantes del Perú prehispánico. Sus tierras se situaban en un medio ambiente torturado por inhóspitas punas, fragosas quebradas, amplios desiertos y enmañaradas selvas. El deseo indígena hacia la unidad se expresa a través de la voz Tahuantinsuyu, que significa las cuatro regiones unidas entre sí, y que manifiesta un intento o un impulso hacia la integración, posiblemente inconsciente, que desgraciadamente nunca se logró y que se vio truncada por la aparición de los huestes de Pizarro. Faltó tiempo a los cusqueños para consolidar sus propósitos. Por este motivo nos inclinamos a emplear la palabra Tahuantinsuyu en lugar de imperio, pues el significado cultural de esta última no interpreta ni corresponde a la realidad andina, sino a situaciones relativas a otros continentes. Una segunda aclaración que quiero dejar establecida es
en relación con la ortografía de las palabras quechuas, que ha sido conservada como en los textos originales para facilidad de los investigadores. Por la misma razón, no hemos usado tilde en el nombres quechuas como Huáscar, Pachacútec, Tupac. Primera parte: surgimiento y apogeo del Estado. Capítulo 1. El Cusco primitivo. El llamado Estado Inca tuvo un tardío desenvolvimiento en el concierto de las altas culturas prehispánicas. Milenios los separaron de los inicios de la civilización. Para comprender mejor el momento de la aparición del Incario dentro del desarrollo cultural andino, veamos el cuadro cronológico de la página siguiente. Los arqueólogos inician la clasificación del surgimiento de las culturas andinas con una época lítica de recolectores y cazadores. Continúan con la introducción de la agricultura en la época arcaica. Sostienen luego que durante la época formativa se inician las sociedades y los señoríos teocráticos que se extienden en el tiempo hasta después de la era cristiana y que da origen a los desarrollos regionales tempranos, seguidos a su vez por la última etapa llamada de los estados militaristas. Dentro de esta última, la primera hegemonía estatal fue la de Huari, que duró del siglo VII al 10 después de Cristo. Su fin fomentó el resurgimiento de los señoríos regionales o desarrollos regionales tardíos del siglo X al siglo XV. En esa época destacó principalmente el señorío norteño de Chimor, que comprendió un periodo de transición entre la hegemonía Huari y la hegemonía inca. El auge del Estado Inca arranca en los albores del siglo XV y su desarrollo que truncó por la aparición de la hueste hispana. John Rowe había propuesto con anterioridad a la cronología que acabamos de exponer una división andina por horizontes con las épocas de expansión de ciertas culturas a través del territorio, intercalados por periodos intermedios que corresponden a los florecimientos locales. Es así que en un intermedio temprano procedió a un horizonte temprano, Chavín, seguido por un intermedio, Mochica, Nazca, entre otros, continuando luego por un horizonte medio, Tiahuanaco, Huari, que a su vez dio lugar a un intermedio tardío, Chimú, Chincha, Chancay y demás, que terminó con la expansión inca u horizonte tardío. En la zona de Cusco, las etnias que ocuparon la región antes de la llegada de los grupos de Manco y los propios comienzos de los incas corresponden al intermedio tardío o a los desarrollos tardíos. Quilque es el nombre de una cerámica de baja calidad artística que predominó durante dicha época, y a manera de hipótesis la identificamos como perteneciente a los grupos ayarmacas, cuyos jefes étnicos tenían por nombre genéricos Tocay Cápac y Pinahua Cápac. Sin embargo, los anteriores periodos arqueológicos han sido hallados en el Cusco, pero aún faltan mayores investigaciones en este campo para despejar las incógnitas.
Durante el Horizonte Medio existió una ciudad situada al sur de Cusco denominada Piquillacta, centro administrativo Huari para la zona. La presencia Huari en la región debió influir en muchos aspectos del desarrollo inca, incluso en modelos organizativos y de poder. Además, posiblemente persistieron mitos y relatos de aquella época. Unos cuantos siglos no son una barrera para la conservación de relatos orales. La etapa primitiva del Cusco pertenece a la arqueología y no a la etnohistoria, que tiene su fundamento en los manuscritos y documentos del siglo XVI. En estas cortas líneas solo hemos querido situar al Incario en el casillero temporal que le corresponde dentro de las culturas andinas. Al finalizar la época denominada por los arqueólogos como Horizonte Medio o Hegemonía Huari, se creó en los Andes un momento favorable para movimientos migratorios. En aquel tiempo ningún poder central controlaba a los grupos étnicos que por motivos desconocidos vagaban por el territorio. No sabemos si esos éxodos se motivaron como consecuencia de la caída del poder centralizador de los Huari, de invasiones, luchas, guerras o de desastres naturales prolongados, como por ejemplo sequías o lluvias excesivas que pudieron arrasar las quebradas andinas, destruyendo a su paso pueblos y cultivos. A través de los mitos puede percibirse la marcha a lo largo de la sierra de pueblos enteros en busca de tierras fértiles donde establecerse. Héroes culturales como Manco Cápac, Pariacaca o Tutaiquiri poseían varas mágicas y fundantes que al hundirse en la tierra señalaban los lugares donde debían asentarse. Otros grupos, como los yacuaces, llevaban consigo un puñado de tierra cuya semejanza con la nueva tierra debían buscar y comprobar antes de poblarlas definitivamente. Las leyendas narran la presencia de una pluralidad de pequeños curacas o sinchi, simples dirigentes de ayllus de diversos orígenes que habitaban la región del futuro Cusco. En los mitos, los primeros antepasados se habían transformado en piedras y desde su naturaleza pétrea cuidaban de sus descendientes. Este fue un concepto común a todo el área andina. Los cronistas nos han transmitido en un confuso relato los nombres de aquellos primitivos jefes, cuyas hazañas se perdían en la Purupancha, tiempo desierto y despoblado. Sarmiento de Gamboa menciona que en esa primera época 3 jefes de diferentes etnias, los Sauciray, los Antasayacs y los Guayas, se encontraban establecidos en el valle del futuro Cusco. Con el tiempo se sumaron unos advenedizos llamados alcabizas, copailimaitas y culumchimas, y todos juntos cohabitaban en la región. Otros antiguos moradores fueron los lares y los poques. Es difícil precisar la zona en que habitaba cada ayllu o etnia, porque más tarde los incas, cuando adquirieron la supremacía sobre los demás, procedieron a una reubicación de los grupos y a una nueva repartición de tierras. Solo un acuicioso registro arqueológico podría quizás dar luces sobre esa temprana época.
el primitivo pueblo de Acamama, nombre con el cual se conocería el futuro emplazamiento del Cusco, se situaba entre los dos ríos de aquel valle. Los cronistas cuentan que en aquella época temprana fecha, las construcciones eran de humilde hechura y una ciénaga cubierta de juncos, originada por dos manantiales no encauzados, se hallaba el pie del lugar donde más tarde se construirían las imponentes estructuras de Sacsayhuamán. Sarmiento de Gamboa recogió de labios de los orejones cusqueños la división del espacio físico imperante entonces. Se trataba de barrios con un concepto local muy pronunciado, muy distinto a las divisiones posteriores que surgieron durante el apogeo inca. La aldea de Acamama estaba formado por 4 secciones: Quinticancha, barrio de Picaflor; Chumbicancha, barrio de los Tejedores; Zairicancha, barrio del Tabaco; y el cuarto barrio, Yarumbuy Cancha, que no es voz quechua sino aymara, y que probablemente era un barrio mestizo habitado por gente de lengua aymara y quechua. Más adelante, otras divisiones reemplazaron a los 4 barrios de acuerdo con la importancia que fue adquiriendo. Dividido en 4 partes, se mantuvo como una necesidad del sistema organizativo. Otra modalidad andina de delimitar las áreas se basaba en los principios de oposición y de complementariedad. En efecto, la oposición de las mitades, ya fuesen Hanan o Hurin, es decir, arriba o abajo, o bien Icho y Ayauca, izquierda y derecha, formaban una división dual en todo el ámbito andino. Los ayllus, los pueblos, los valles comprendían estas particiones con un sentido de oposición relativa. A estas divisiones referentes al espacio físico hay que añadir una noción de género. Más adelante podremos apreciar en el Cusco como el bando de arriba se relacionaba con el sexo masculino, mientras el de abajo con el femenino. Además de estas diferencias entre los bandos, existía también una idea de complementariedad que se hallaba en la base del sistema sociopolítico y económico. Este concepto tenía sus raíces en la complejidad de la geografía andina. El acceso a los distintos recursos propios de cada piso ecológico daba lugar a diversos mecanismos de interacción. Sin embargo, es interesante anotar que tanto la oposición como la complementariedad se encuentra también en otras esferas del pensamiento indígena, como si la cosmovisión del mundo girara en torno a estas dos nociones. Tanto Acamama, que fue un villorio primitivo, como la posterior capital de Tahuantinsuyo se basaron en estas divisiones duales y cuatropartitas que fueron la base de todo el sistema. Entender esos principios de división es esencial para luego explicar la división del espacio imperante en aquella remota época. Idea que se mantuvo después en la instalación de la gente de Manco. El paulatino aumento de la importancia de los incas obligó posteriormente a la creación de nuevas divisiones del espacio de acuerdo con los cambios políticos, pero el principio fundamentalmente fue el mismo. Los ayamarcas. La zona de Acamama estuvo habitada originariamente, entre otros, por un pujante curacasco llamado Ayamarca. Huamampoma, después de citar las 4 edades del mundo, dice que principiaron a gobernar la región unos primeros incas llamados
Tocay Capac y Pinahuacapac. Murua menciona a estos señores como reyes anteriores a los incas, cuyo territorio se extinguía desde Vilcanota hasta los Angares, mientras que Garcilaso asegura que habitaban 10 y 8 pueblos en el mediodía del Cusco, desde Salinas a lo largo de 3 leguas. A ver, un momentito. Tanto Tocay Capac como Pinahuacapac eran los nombres genéricos de los señores de Ayarmaca y de Pinahua, tal como aparece en los testimonios de cronistas y en manuscritos del siglo XVI. Es interesante constatar que los ayarmacas desempeñaron un rol importante en los inicios del Cusco. Ellos sostuvieron prolongadas luchas contra los incas y solo cuando surgió el Tahuantinsuyo quedaron definitivamente desbaratados y relegados al rango de simples curacas locales, jefes de unos cuantos ayllus. No se trata de un grupo mítico como tantos otros, pues lo hemos podido rastrear desde los inicios. En la llegada al Cusco del grupo de Manco Cápac y luego a través del Incario, en los relatos de los cronistas, los ayarmacas siguieron figurando como tales en los testimonios y registros administrativos virreinales para finalmente convertirse en el siglo XX en comunidades campesinas reconocidas oficialmente. En los documentos que poseen dichas comunidades se hallan los entroncamientos con los testimonios coloniales que lo acredita como pertenecientes a la etnia de los ayarmacas. Esta larga trayectoria histórica, comprobada por documentos, es poco frecuente en nuestro medio y merece que le dediquemos unas líneas. El nombre de Ayar, poseído en común por los míticos hermanos que con sus respectivas hermanas salieron de la cueva de Pacaritambo, y por una primera etnia establecida en Acamama, requiere una exposición sobre su significado. En el diccionario quechua de González Holguín, Ayar es el nombre de la quinoa silvestre. En el Cusco existía una huaca en el cerro de Quisco, llamada Capi, raíz de quinoa, que representaba el origen del Cusco. Según Sauer, 1950, la quinoa, Chenopodium quinoa, era muy importante en los Andes y reemplazaba al maíz en las zonas de gran altura. Fue una planta cultivada en el área del Tahuantinsuyo. Existe también la posibilidad de que el nombre Ayar haya sido impuesto posteriormente, después del dominio de los incas sobre los ayarmacas, para justificar una continuidad entre ambos grupos. El segundo nombre que poseían los hermanos los distinguía uno de otros. La etimología de Ayar Cachi no ofrece dificultades, pues Cachi es la voz para la sal, condimento por excelencia para el hombre. En cuanto a Uchu,
además de quinoa silvestre, significaba ají, nombre impuesto por los españoles para el capsicum, cuyas variedades fueron las principales especies del Nuevo Mundo. El nombre del tercer ayar, llamado por los cronistas mango o manco, se refiere posiblemente a una planta alimenticia caída en desuso, mango, antiguo cereal, prácticamente extinguido, pero que en 1837 aún se le cultivaba en Chiloé y servía sobre todo para preparar cierta bebida. La denominación de Auca, el cuarto hermano, está relacionado a una actividad guerrera y no con una placa o condimento. En el análisis de los apelativos queda por ver el significado de la palabra maca. Este refiere a una raíz comestible, cuyo hábitat fue la puna de la región central. Era un cultivo propio de una amplia región de altura, pero en la actualidad su sembrío y uso están circunscritos a los pueblos próximos a Jauja. Según la creencia popular, la maca tiene sus propiedades fecundantes y por lo mismo se le atribuye un origen mágico. La maca representa también una antigua tradición agrícola de las tierras altas y muy anterior a la aclimatación de la papa a la puna. De ser exacta nuestras hipótesis, los ayarmacas, con sus dos apelativos de plantas, representan un grupo étnico adaptado a las regiones cordilleranas. Dos de los principales asientos de los ayarmacas fueron Tambogunga o Posada de la Garganta, y el segundo situado en los alrededores de Pucuirá, Amaro Cancha o Recinto de la Serpiente. Otro pueblo frecuentemente mencionado por los cronistas es el de Aguairo Cancha, cuya etimología provendría quizás de Aguaini, tejer. En un documento del Archivo General Indias de Sevilla de 1557 se menciona unas tierras ubicadas entre una quebrada que baja de la laguna de Guaipón hacia el río de Yucay, en donde cerca de una barranca se situaba la huaca principal de los ayarmacas, llamada Aquillay. En la comarca de Chinchero existía una fortaleza conocida como de los ayarmacas, la misma que hoy en día se llama Andinchayoc. La importancia que los ayarmacas tuvieran en tiempos pasados se evidencia en el hecho de que conservaron y gozaron durante el apogeo inca de un seque propio en el sistema religioso del Cusco. Aunque habían perdido todo su antiguo poderío, los incas no pudieron arrebatarles ese privilegio. Es así que el octavo seque del Antisuyu, en lugar de llevar los nombres tradicionales de Coyana, Payán, Callao, era conocido como Ayarmaca y comprendía 11 huacas. También en el quinto seque de Chinchaisuyu, en el camino a Yucay, en el cerro de Cinca, existía una piedra que era un adoratorio de los ayarmacas, pues decían que era su pacarino o lugar de origen. Los seques, según Polo de Ondergado y más tarde Cobo, eran unas rayas imaginarias que rodeaban a la ciudad y que partían de la plaza del Templo del Sol semejando un gigantesco quipu. Estas rayas de profundo sentido y significado religioso se vendían en 4 secciones y seguían lo suyo del Tahuantinsuyu, es decir, Chinchaisuyu, Antisuyu, Contisuyu y Collasuyu, con un total de 42 líneas. Cada una de ellas tenía a lo largo de su recorrido un número de adoratorios o huacas cuidadas por un ayu determinado o por una panaca real.
Para su servicio disponían de numerosos sacerdotes, mujeres, servidores dedicados al culto. Otra prerrogativa conservada por los ayarmacas fue la celebración de los ritos de iniciación de sus jóvenes en un mes diferente al del grupo inca. Ellos festejaban la mayoría de edad de los varones durante las ceremonias del Huarachicuy en el mes de Omairaimi, como los omas, los quibios y los tampus. Otra prerrogativa conservada por los ayarmacas fue la celebración de los ritos de iniciación de sus jóvenes en un mes diferente al del grupo inca. Ellos festejaban la mayoría de edad de los varones durante las ceremonias del Huarachicuy en el mes de Omarraimi con las omas, los quibios y los tampus. A la llegada de los ayllus de Ayarmanco, el primitivo asiento de Acamama, tuvieron que enfrentarse a sus habitantes para hacerse de un lugar en el valle. No solo sostuvieron luchas con los pequeños curacas vecinos, sino que sus principales enemigos fueron los ayarmacas, por aquel entonces el grupo más poderoso e importante de la región. Los cronistas mencionan las guerras entampladas entre los ayarmacas y los incas a lo largo de diferentes gobiernos. Cada nuevo soberano tenía que sostener continuas contiendas sin alcanzar una definitiva conquista. En los relatos de Sarmiento de Gamboa, Guamán Poma, Santa Cruz Pachacuti y otros, se vislumbra el esfuerzo que significó para los incas mantenerse en el Cusco y afianzarse en sus posesiones. La continua reincidencia de las luchas entre esas dos etnias favoreció y ayudó a mantener viva la tradición oral de los sucesos. De generación en generación se repetían las versiones de largas guerras, de derrotas sufridas, de triunfos pasajeros y de destrucción de sus huacas. El encono latente entre ellos favoreció al rapto del joven Yaguarhuacac, a quien sus inesperadas lágrimas de sangre le salvaron de una muerte segura. Para tratar de disminuir las luchas, ambos grupos recorrieron al intercambio de mujeres con el fin de obtener término a sus rivalidades. Esta situación se mantuvo hasta el inicio del Estado Inca, donde el enfrentamiento final tuvo lugar en Huamancancha, donde el soberbio y rico Tocay Cápac fue vencido. Los ayarmacas quedaron doblegados y no se volvieron a ser mencionados en las crónicas. Sus pueblos quedaron arruinados y su orgullo jefe fue conducido prisionero al Cusco. Los sagaces gobernantes cusqueños dividieron y separaron en tres grupos los diversos ayllus ayarmacas, con el fin de restarles posibilidades de rebelarse y de retomar a su antigua pujanza. En tiempos virreinales, después de las reducciones de Toledo, habitaron en Puciurá, Chinchero y San Sebastián. Allí es donde son nombrados en los documentos coloniales. Actualmente, olvidado ya su antiguo poderío, forman comunidades campesinas reconocidas oficialmente en 1923. En las crónicas, al lado de Tocay Cápac, es mencionado otro curaca llamado Pinahuacápac. Los ayllus pinahuas eran afines al grupo de los ayarmacas, que formaban la dualidad andina. Durante la colonia existían dos ayllus pinahuas, uno en el distrito de Oropesa, provincia de Quisquicanchis, y el otro en Guayaybamba, cerca del valle de Yucay. Los pinahuas de Quispicanchi
son a la fecha una comunidad campesina reconocida en 1965. Espinosa ha publicado unos documentos de 1539 al 1571 en los cuales se hace referencia a diversas tierras que pertenecían a los pinahuas. Sus territorios se extendían al sur de San Jerónimo, desde la Angostura hasta el río Vilcanota y la laguna de Muina. Al narrar los sucesos sobre Tocay y Pinohuacápac, nos hemos adelantado a la llegada y establecimiento del grupo de Manco al Cusco para mostrar la antigüedad e importancia de los ayarmacas como una macroetnia soberana en la región. Es necesario tener claridad sobre la situación sociopolítica del lugar de Cusco en tiempos de la aparición de los nuevos pobladores, ya no con un enfoque arqueológico, sino etnohistórico. Esta versión andina de la ocupación del lugar de Cusco primitivo por grupos que llegaron y se establecieron mucho antes del arribo de los de Manco está de acuerdo con los datos arqueológicos. Según Rowe, 1960, en la cerámica del intermedio tardío del Cusco se nota el reemplazo de una cultura por otra. El autor subraya este fenómeno porque demuestra que la cultura inca tiene raíces más importantes en las tradiciones de Ayacucho, Nazca y Tiahuanaco, y no en las culturas más antiguas del valle. Con esto finalizamos con el capítulo 1. Hasta aquí quedaría la transmisión. Mañana continuamos con el capítulo 2. Muchísimas gracias.